vida. ¿Por qué no cierra sus ojos unos minutitos más? Y el Señor ha estado hablando a mi corazón algo desde el día de ayer. Si usted ha venido cargado a este lugar, si usted ha venido atribulado a este lugar, suelte su carga. Y dígale al Señor conmigo esta noche: ayúdame a confiar en ti. En mis fuerzas no es fácil, pero en tu nombre no hay nada imposible. Deposite su confianza en Dios. Y si usted puede decirle al Señor esta noche, si esa es su necesidad: Dios mío, enséñame, ayúdame a confiar en ti. Yo no puedo. En mi humanidad no puedo, pero en tu nombre, como dijo el salmista, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. En medio de toda tribulación, en medio de toda carga, en medio de toda prueba difícil, Dios mío, que tu palabra sea un rema vivo y eficaz, que nos anime, nos inspire y nos guíe a confiar en ti. Aunque la tormenta sea difícil, aunque las circunstancias sean adversas, Dios mío, yo he venido esta noche porque aunque no tenga ánimo, porque aunque no tenga fuerza, hay algo que me mueve a confiar en ti, y es tu palabra. Y oro esta noche, Dios mío, para que cada uno de los que estamos aquí podamos ser iluminados por la misma. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted puede mirar a la persona que está a su lado y dígale, sonría. No hay nada imposible para Dios. Dígaselo a la persona que está a su lado: no hay nada imposible para Dios. ¿Me permite contarle una historia? ¿Me permite? Ok. Se cuenta que en cierta ocasión, en los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses tomaron prisionero al doctor Diron Rankin, que era un misionero americano, bautista específicamente, que estaba haciendo la obra misionera en China comunista. Estaba como un hombre de Dios encubierto a través de su profesión, pero fue descubierto y fue apresado. Quedó separado de todos sus seres amados, su familia, sus amigos. Fue despojado de los pocos bienes que tenía y no tenía ningún tipo de esperanza que alguien le protegiera, puesto que él era consciente que su país no podía hacer nada para defenderle. Porque en el campo misionero, cuando un obrero va a una tierra no alcanzada, a un territorio no alcanzado, ninguna organización eclesiástica garantiza la seguridad del mismo, porque, dicho sea de paso, está en un lugar no alcanzado, está como un hombre de Dios encubierto. Pues ese hombre cayó y no había mayor esperanza que hacer. Así es de que él, donde estaba apresado, oró al Señor y dijo: Señor, en tu nombre saldré de esta. Pasaron los meses hasta que apareció una embarcación de origen sueco, de Suecia, el Stomlund, que tomó al doctor y lo llevó de vuelta a su patria con bien. El Señor respondió su oración y le libró de donde él estaba. Amén. Sin embargo, su familia, sus amigos, liderazgos de la organización a la que representa, le preguntan: ¿cómo hiciste para aguantar tantos meses? Y aquel hombre responde de la siguiente manera:
Cuando entendí que solo las 3 divinas personas podían estar conmigo en ese momento difícil, cuando entendí que solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban conmigo, me llené de confianza y ya no le tuve miedo a los soldados japoneses. Tuve paz. Mire qué interesante respuesta. Cuando entendí que el Señor estaba conmigo, perdí el temor a mis enemigos. ¿Sabe que en momentos de dificultad, en momentos de tribulación, en momentos de angustia, lo que nos paraliza es el temor y es la ansiedad? Y cuando nos llenamos de temor y de ansiedad, comenzamos a dudar si lo que estamos haciendo era lo correcto, si lo que el Señor habló para mi vida realmente se va a cumplir. Y yo quiero hablarle de una historia sumamente conocida en las Escrituras, y hay un texto que me encanta. Quiero que vaya conmigo al 2.º libro de la Biblia, o sea, Éxodo. Quiero ser bien breve esta noche para poder tener un momento para orar. Oren para que de verdad sea breve, hermano. No, mentiras. Éxodo capítulo 14, versículo 10. Un clásico de las Escrituras, pero que arroja una riqueza para nuestra fe impresionante. Si pudiéramos ponerle un tema a este mensaje, yo podría llamarle un llamado a confiar en Dios. Un llamado a confiar en Dios. Éxodo capítulo 14, versículo 10. Cuando lo encuentre, dígame un fuerte amén. Ahí sentadito para que usted esté cómodo. Saludamos a nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, esperando que esta palabra sea de bendición para su vida. Éxodo 14, verso 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Le parece si leemos juntos el verso 13 y 14? Y Moisés dijo al pueblo, ¿lo leemos juntos? ¿Está listo? ¿Con voz fuerte? ¿Con voz de soldado? ¿Con voz de policía, militar, lo que le quiera poner? Vaya, listo, ahí vamos. Dice: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Que los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¡Aleluya! Ese que te está persiguiendo no lo vas a ver y nunca más, porque Jehová pelea por nosotros. Así que tranquilos. Tranquilos. El pueblo finalmente sale de Egipto. Finalmente, después de que sucedieron 10 cosas extraordinarias, 10 plagas extraordinarias, el corazón del faraón cede y les dice: váyanse. Pero cuando ve al pueblo hebreo que en realidad se preparó y que en realidad alzaron camino, se arrepintió, y después de haberse arrepentido se armó de mayor valor y de mayor tenacidad y dijo: reforcemos el ejército y salgamos detrás de ellos. Y iban nada más y nada menos que con un ejército de 600 carros a perseguir al pueblo. Y cuando Moisés y el pueblo se percataron que los egipcios los venían siguiendo y que estaban llegando a la orilla,
Estaban llegando al agua. El pueblo hizo una pregunta. Y esto, en el contexto de la literatura hebrea, esto es una expresión llena de ironía. ¿Por qué nos trajiste a morirnos aquí? ¿Acaso no hay suficientes sepulcros en Egipto? Quiero explicarle un poquito acerca de esa expresión. Fue una ironía, porque ellos mismos, cuando fueron oprimidos por los egipcios, ellos mismos edificaron pirámides. Y muchas de esas pirámides fueron edificadas para sepultar a los reyes, para sepultar a la gente notable. Porque en la creencia egipcia existía una figura, un ser llamado Osiris, que era el dios de la redención. Y ellos momificaban a las personas. Y había todo un ritual donde sumergían el cuerpo en una sustancia específica, sacaban sus vísceras, las ponían en un frasquito, y cuando el cuerpo ya no tenía vísceras y lo habían pasado por esa agüita, entonces llenaban el espacio vacío con mirra y hacían todo un ritualismo, al grado tal que cuando iban en teoría a sepultar el cadáver, estaban no menos de 3 sarcófagos. Es decir, pongo el cadáver en una cajita, la cajita la pongo adentro de otra caja y la caja la pongo adentro de otra cajota. ¿Me doy a entender? Esa era la cultura egipcia. Había momias y cadáveres por todos lados, porque ellos creían que cuando iban a momificar a alguien, todo ese ritual serviría para que cuando el alma regresara al cuerpo, el cuerpo iba a estar conservado y ellos iban a ser un Osiris. Entonces los cabezones hebreos le dicen a Moisés: no habían suficientes sepulcros allá en Egipto para que vengamos a morir aquí. La persecución hace que perdamos la verdadera visión de las cosas. ¿Sabía usted eso? Porque al expresarse de esa manera, ellos se estaban igualando a los egipcios. En pocas palabras, ellos estaban diciendo que hubieran querido que sus cuerpos también hubieran sido embalsamados, también hubieran sido momificados, y tenían la expectativa que a lo mejor a ellos también les iba a pasar lo mismo que a los egipcios. En pocas palabras, estaban diciendo que ellos iban a ser un Osiris, o sea, otro dios, otra divinidad egipcia. ¿Por qué nos trajiste a morir aquí? ¿Cuántas veces nosotros hemos perdido el rumbo? Porque recordemos algo importante: el Señor fue el que les dio cartas de libertad. El Señor fue el que les dijo: marchen, caminen. Pero cuando estaban en el camino, se arrepintieron. Oraron por libertad, y cuando el Señor les dio libertad, allá estuviéramos mejor sirviendo a los egipcios que aquí perseguidos para morir. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado eso alguna vez en la vida? Que le pedimos a Dios algo específico y cuando Dios nos responde, entonces viene la duda, entonces viene la inseguridad, y cuando Dios nos ha respondido, comenzamos a dudar de la respuesta que el Señor nos dio. ¿Cuántos se identifican con esta escena? El pueblo de Israel estaba entendiendo que estaban destinados a la muerte, porque sin Dios ellos no iban a tener oportunidad para vivir. Egipto era como un gran cementerio. Entonces ellos estaban anhelando que sus cadáveres por lo menos quedaran en ese gran cementerio. ¿Cuántos de nosotros, aún teniendo promesas de Dios en nuestra vida, anhelamos las cosas del mundo? Anhelamos los placeres del mundo, tener lo que el mundo quiere, vivir como el mundo quiere. ¿Conoce usted personas que han dicho que cuando se involucraron más con el Señor, de servirle, de congregarse más, les cayó un mundo de problemas encima? ¿Ha conocido usted a alguien expresarse de esa manera? Recientemente estuve ministrando un caso muy delicado de una persona amenazada de muerte. No le van a decir a nadie. Y esta persona me dijo una palabra que a mí me marcó el corazón.
Cuando yo acepté a Cristo, yo pensé que mis problemas se iban a ir y mi vida iba a ser color de rosa. Pero me doy cuenta que ahora tengo que tomar más decisiones importantes. Cuando Dios promete, nota esto, cuando Dios promete llevarte de un punto a otro, no estás exento que en el camino Él moldee y procese tu vida y te enseñe a confiar en Él. Porque sus promesas son inmutables. Dice la Escritura que en Él no hay sombra de varianza. Dice la Escritura que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Qué parte de eso nos genera conflicto entonces? El Señor nos llama a confiar, a creer en Él. El Señor les dio salida, pero nos encontramos con una actitud. Se llenaron de miedo, desconfianza y duda. ¿Y qué iba a ser de Israel sin Dios? A la orilla del mar y con un ejército de por medio. ¿Sabe qué dice Romanos capítulo 12? El apóstol Pablo, yo tratando de ser un poquito más contemporáneo, Romanos 5:12, el apóstol Pablo dijo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó por todos los hombres por cuanto todos pecaron. Simple y sencillamente, ellos estaban aterrorizados porque creían, pensaban que iban a morir. Como usted y como yo, en medio del desierto, de la prueba, de la tribulación, de no tener para pagar una cuenta del banco, de no tener para pagar ciertos compromisos, de que me peleé con mi esposo, me peleé con mi esposa, que mi hijo, mi hermano, mi trabajo, mi estudio y la iglesia y esto y lo otro y aquí y allá, y pensamos que nuestra vida se terminó. Porque las adversidades nos desenfocan de una promesa de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿hacia dónde va su vida? Contextualicemos aquí. Israel clamó por ser libre. El Señor levantó a un libertador. El libertador llega con señales impresionantes. Y se llega el día en el que tienen que salir. Pero cuando estaban ya en el camino, se arrepintieron. ¿Hacia dónde vamos usted y yo? ¿Qué oraciones ha contestado el Señor? ¿Qué cosas el Señor está haciendo en nuestra vida? Y no hemos entendido el propósito de lo que está pasando. Israel no había entendido que el Señor iba a hacer un milagro que iba a quedar plasmado en la historia. Ellos no habían visualizado que lo que iba a suceder era extraordinario. Y en lugar de eso, se llenaron de duda y quisieron volver. Esta palabra es para ti esta noche. ¿Qué le pediste a Dios en oración y te respondió? Y ahora que tienes la respuesta, no entiendes lo que está pasando. Aquí te va una respuesta previa, porque no he terminado este mensaje. Hay un peso de gloria más grande después que superes lo que hoy te tiene intimidado. Amén. Viene un peso de gloria más grande después de superar lo que hoy te intimida y te roba la paz. Voy rápido. El Señor da victoria al pueblo de Israel sobre Egipto. Israel sin Dios estaba perdido ante Faraón. El hombre sin Dios está igualmente de perdido ante el mundo. Jonás capítulo 2 versículo 9, búsquelo y léalo en su casita. Pero el profeta dijo: la salvación le pertenece a Jehová. Dicho de otra manera, necesitamos el único remedio eficaz para superar cualquier adversidad. Yo necesito al Señor en mi vida. Yo necesito que el Señor esté
conmigo. El verso 13, Moisés les responde: no temas, estad firmes y ved la salvación. El profeta dijo: la salvación le pertenece a Jehová. En pocas palabras, Moisés le responde al pueblo inestable y les dice: miren lo que Dios va a hacer, sigan adelante. Me llama la atención que el Señor le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? En el verso 15, di a los hijos de Israel que marchan y tú alza tu vara. El Señor les está diciendo: ¡hey! Muévete, camina, yo no te tengo aquí. Yo te dije que vas a ir allá, pero tú te quedaste aquí. Papito, muévase. Lo mismo está tratando de hacer el Señor con usted y conmigo esta noche. Si el Señor está obrando algo en su vida, si el Señor se está moviendo de una manera extraordinaria, como dice un buen amigo, no ha venido hoy, ahí me lo saludan, pero un amigo a quien estimo mucho, él dice: en momentos de dificultad yo hago de cuenta y caso que me voy a tirar al barranco. Y me tiro al barranco y estoy confiado que mientras esté cayendo, la mano del Señor se va a meter, me va a recoger y me va a poner en tierra firme. El Señor me va a poner en tierra firme. Yo tengo que seguir caminando. Tu respuesta es la señal que Dios quiere hacer algo contigo. Así que sigue caminando. No dejes de servir, no dejes de congregarte, no dejes de creer. ¿Aceptas la ayuda de Dios? Porque el Señor no podía agarrarle los pies a los divertidos esos. El Señor no les podía agarrar los piecitos para que caminaran. Tenían que caminar ellos. El Señor no le podía agarrar la mano a Moisés y ponerle la vara ahí y levantársela. No, tenía que tomarla a él y levantarla a él. ¿Aceptamos la ayuda de Dios, iglesia amada? Porque el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 37, registra el lema de nuestra casa. Allá está, mire. Porque nada hay imposible para Dios. Que las circunstancias nos lleven a reflexionar. Algo quiere Dios de mí. Algo me quiere enseñar el Señor. Algo me va a quitar. Recordemos al profeta Jonás, ya que lo mencionamos. Jonás 2:9, el profeta dijo: la salvación le pertenece a Jehová. Pero lo estaba diciendo alguien que recibió una asignación y se fue en la dirección contraria. El barco se estaba hundiendo. Y mejor los impíos paganos que iban ahí se dieron cuenta que el problema era él y no él mismo. Esto se trata de mí. Dígale a la persona que está a su lado: esto se trata de usted. El Señor está tratando con usted. El Señor está tratando conmigo. Si aceptamos la ayuda de Dios, en el camino Él va a hacer algo extraordinario. Porque dice el texto que ellos caminaron. Dice el texto que ellos caminaron y pasó algo interesante. Verso 17: y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Vaya entendiendo lo que es lo que dice aquí. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era la nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros.
¿Qué pasa cuando aceptamos la ayuda de Dios? Voy a tratar de hacerlo bien gráfico. Miguel, ven por favor. Mauricio, tú también ven por favor. Oscar, ven por favor. Eric, ven por favor. Ya va a ver lo que voy a hacer. Mario, ven por favor. Con tu hermano, vengan los dos. Cuando Israel, ustedes aquí, ustedes dos aquí, ustedes dos aquí en medio y ustedes dos ahí, pónganse como cuando iban a la escuela. No, y todavía van a la escuela, ¿va? En formación, tú mirando hacia la pared, tú detrás de él, ustedes dos aquí en medio. Por chiquito los puse en medio, hermanos. Y ustedes aquí atrás, también, no, pero viendo para allá. Y usted aquí. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel aceptó la ayuda de Dios y decidieron caminar? Dice la escritura que en su travesía, en el día iba una columna de, y en la noche iba una columna de, y iba al frente porque los iban dirigiendo. Pues no, la columna ya no iba adelante, ahora la columna se pasó para atrás. Y no solo la columna, que representa la alianza del Espíritu Santo, habla del ángel de Jehová, habla del ángel de Dios. Es decir, Jesucristo mismo aparece en la escena y el pueblo se va adelante y ellos se ponen en medio y atrás vienen los impíos de los egipcios. ¿Ahora me entiende la ilustración? No se juntaron porque la gloria de Dios los guardó. De manera que ellos caminaban. Vamos, caminen. De manera que ellos caminaban. Y mientras ellos iban avanzando, y mientras ellos iban hacia el lugar donde el Señor iba a hacer algo extraordinario, el pueblo escogido jamás estuvo cerca de ellos, porque el Señor Jesucristo mismo se puso en medio. El Espíritu Santo mismo se puso en medio, los guardó, los preservó, hasta que llegaron al lugar donde iba a caer la gloria de Dios. Dios preserva a sus hijos. Él va siempre en medio, Él va siempre cuidando. El Señor necesita una respuesta de ti y de mí. En todo el camino, ni ellos se juntaron, porque el Señor mismo se puso como barrera. Ahí está la prueba, ahí está la adversidad, ahí está la lucha, ahí está la carga. Pero el Señor, que es más grande, literalmente, no te desamparará. Denle esas palmas al Señor. Gracias, chicos, pueden sentarse. Y llegaron, y aquí voy a ir aterrizando. Llegaron hacia ese lugar, y dice el versículo 21: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Esto fue un verdadero milagro. ¿Sabe que la ciencia trata de entender qué pasó aquí? ¿Cómo es posible que y el agua se iba a abrir en dos? La ciencia escudriña cómo un viento pudo hacer que el mar se abriera. La ciencia atribuye a un fenómeno natural. La ciencia atribuye que un terremoto hizo que las aguas se abrieran. Pero ¿sabe una cosa? La solución no es natural. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, dice que hemos recibido el Espíritu de Dios. El natural no entiende, el espiritual sí. ¡Aleluya! Imagínese la escena
pared de agua aquí, pared de agua aquí. Y todos aquellos que estaban deseando morirse y convertirse en un Osiris allá en el desierto, allá en Egipto, comienzan a caminar en seco, comienzan a cruzar. Y eso es un milagro que ha quedado plasmado en la historia. Dios quiere plasmar algo en tu vida para que seas recordado no por una falta, no por un error, sino por la gloria de Dios que restauró tu vida. Aleluya. Sino por la gloria de Dios que cambió tu temporada, que te movió de un lugar a otro y hizo algo sobrenatural, algo difícil de entender. Dios les dijo que avanzaran. Leía un poco acerca de ese viento y según algunas déjenme buscar una notita por aquí. Ese viento que dice aquí, viento oriental, se cree que pudo haber sido un viento seco, el mismo viento atribuido a las plagas, mismo viento atribuido a las langostas y mismo viento atribuido a muchos milagros extraordinarios con los cuales el Señor le demostró a su pueblo que Él era su Dios. Yo te desafío a que anheles ese viento recio sobre tu vida, para que lo que hoy no entiendes en ese momento cobre sentido. Porque cuando pasaron al otro lado, dice el versículo 24, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. ¿Se acuerda qué le dijo el Señor al pueblo? Jehová peleará por vosotros, estén tranquilos. Los enemigos reconocieron: Jehová pelea por ellos. Los que hoy te avergüenzan van a reconocer quién pelea por ti. La escasez, lo que esté pasando, va a reconocer que la gloria de Dios se está moviendo en tu vida. Aleluya. Verso 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Se cree que aquí se habla de dos tipos de egipcios: el ejército de 600 carros que seguía a Israel y los egipcios que se quedaron en casa. El ejército murió ahogado en el mar, y los que estaban en la tierra de Egipcio tuvieron gran temor, porque supieron de lo que el Señor hizo. El Señor le prometió al pueblo que Él se iba a glorificar sobre Egipto, y lo hizo. Entonces, ¿cuál era el problema? Atender la voz de Dios que nos llama a confiar en Él cuando la muerte nos acecha, cuando la angustia nos acecha. Verso 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Hay gloria de Dios en tu vida cuando le decides creer. Los egipcios temieron por lo que el Señor hizo, y el pueblo de Israel le alabó. Es necesario pasar por pequeñas tribulaciones.
Es necesario pasar por medianas tribulaciones. Es necesario pasar por grandes tribulaciones. Pero como dice la carta de Pablo a los romanos en el capítulo 8, versículo 18, ten por seguro que esta leve tribulación momentaria traerá un mayor peso de gloria. Es que el Señor quiere hacer algo contigo y Él nos llama a confiar. La salvación viene de Jehová, las respuestas vienen de Jehová. Yo necesito morir a mi humanidad y salir en pos de la cruz y decir: heme aquí, Señor. Como aquel hombre que tenía un cadáver en casa y al saber del nombre de Jesús dijo: solo di la palabra y sucederá. Israel tenía la palabra, pero estaba anhelando otra cosa. Tú tienes la palabra, deja de anhelar otra cosa. El evangelio moderno se ha traducido en bienes, en prosperidad, en vidas exitosas. Los ministerios modernos se han convertido en locales lujosos. Pero ¿qué hay detrás de todo ese engaño? Vidas que se están alejando de Dios porque se empañó la luz del camino. Hay un ministerio que nunca ha pasado de moda, y lo dijo nuestro Señor Jesucristo: si alguno quiere ser digno de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, sígame, porque la cruz trae gloria de Dios. Así como la historia registra ese hecho extraordinario, pared de agua, y el agua se cae, y a la mañana los cadáveres llegan a la orilla, y el pueblo de Israel mira los cadáveres. ¿A quién le llegó la muerte? ¿Al que confió o al que endureció su corazón? Si tú no aceptas la ayuda de Dios y endureces tu corazón, ¿de qué lado de la gloria de Dios quieres estar? ¿De los que alabaron al Señor por lo que pasó, o que te miremos? Porque los israelitas miraron y se llenaron de miedo y creyeron en el Señor, y ahí sí dijeron: ¡ay, alabado sea Dios! La palabra del Señor es viva y eficaz. Aún no había nacido el escritor de la carta a los hebreos, pero entonces ahí ellos entendieron que la palabra del Señor era más filuda que una espada de dos filos, que podía convencerlos. Ahí entendieron: la gloria de Dios nos convence que sus planes y sus propósitos son una realidad, son vida. Entonces, el Señor nos llama a confiar más allá de las circunstancias. El Señor nos llama a confiar y a creer más allá de lo que está pasando en mi vida, más allá de lo que está pasando en mi entorno. Y quiero ir cerrando con esto. Se cuenta que en cierta ocasión una pobre mujer demandaba del sultán de Turquía una indemnización por la pérdida de su propiedad. O sea, se la robaron. ¿Cómo la perdiste?, le pregunta el sultán. Me dormí y los ladrones vinieron y me robaron. ¿Pero por qué te dormiste?, le pregunta el sultán. Me dormí porque creí que usted estaba despierto y estaba cuidando mi propiedad. Al sultán le agradó la respuesta de aquella mujer, porque le expresaba confianza a su gobierno, y ordenó que se le pagase lo que se le había perdido. Se espera que los gobiernos humanos vigilen el interés de sus gobernadores, pero la multitud de veces fracasan, no así el gobierno de Dios, que nunca duerme.
Aleluya. Él nunca va a dormir. Él nunca va a desistir de ti y de mí. Entonces, usted que ha venido entre la espada y la pared, Jehová peleará por usted. Esté tranquilo. ¿Me escuchó? Jehová peleará por usted. Tenga paz. No peque más. No, mentiras. Tenga paz. Paz no es un sentimiento de tranquilidad. Paz es entender que el Señor está al frente y tiene el control de todo. Duele esperar. No en vano Israel deseó que los momificaran allá en Egipto. No en vano decidieron seguir siendo esclavos. La angustia era grande. Yo puedo entender lo que usted está pasando en esta noche, pero por lo que la palabra del Señor me enseña, yo puedo ministrar esto sobre su vida. Si el Señor hizo que el mar se abriera en dos, con mucha más razón obrará a su favor en lo que usted está pidiendo. Él lo hará. Él lo va a hacer las veces que sea necesario, porque en Él no hay sombra de variación. ¿Está usted confiando plenamente en el nombre del Señor? Porque ese es el mensaje esta noche. ¿Confiamos en Dios? No podía terminarse este día sin antes poder testificarle algo. Hace unos años el Señor me llevó a otro país y tuve una experiencia extraordinaria. Y el Señor me dio una palabra de algo que iba a suceder, que me mantuvo de pie orando durante varios meses, hasta que en el mes de septiembre del año 2015 entendí lo que el Señor me habló a través de un pastor en Nicaragua. Me lo ratificó a través de un profeta en Guatemala, y ninguno de los dos me conocían. Por cierto, el de Nicaragua era costarricense, un extranjero con otro extranjero viendo la mano de Dios. Cuando el Señor habló eso a mi vida, yo estaba pasando un momento de tribulación. Estaba al borde de tomar ciertas decisiones. Sin embargo, el Señor me dio una palabra. Este es el año. Este es el año. Y a mí se me grabó aquí y aquí. Y sabe una cosa, en septiembre del año 2015 entendí. 8 meses después entendí lo que pasó en Nicaragua, lo que pasó en Guatemala. Mañana estamos tiernitos, cumplimos 3 años. Mañana cumpleaños el IBDC. No le digan a nadie. Mañana se cumplen 3 años cuando el Señor cumplió una promesa. Para la gloria y la honra del Señor, mañana es el 3er aniversario del IBDC. 3 años donde hemos visto la mano de Dios en medio de tantas cosas. Dios no ha terminado con usted. No se rinda. Confíe. Crea. Deje que Jehová tome control de su sueño, porque hay gente que tiene problemas para dormir. Deje que el Señor tome control de su sueño. Deje que el Señor tome control de la ansiedad. Deje que el Señor lo defienda. No trate de defenderse. Hay batallas que las ganamos porque el Señor irá delante de nosotros y nos va a defender. Iglesia, no te rindas. ¿Dónde quiere el Señor que usted y yo confiemos en Él? ¿Por qué no se responde a esa pregunta? Cierre sus ojos un momento.